Bien, vamos a comenzar acá con un pequeño ejemplo de, de campo magnético generado por un conductor rectilíneo y considerado muy largo, o lo suficientemente largo para que no haya efectos de bordes en los extremos. Entonces tenemos acá un ejemplo en el cual se observa un conductor recto del lado izquierdo por el cual circula una intensidad de corriente hacia arriba y del lado derecho invertida la corriente, hacia abajo. ¿Qué sucede? Que en el espacio que rodea dicho conductor se genera un campo magnético, consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Sabemos que las cargas eléctricas en movimiento son una de las fuentes de los campos magnéticos, así como lo son los campos eléctricos variables en el tiempo. En este caso se analiza una de las fuentes de los campos magnéticos, que son las cargas eléctricas en movimiento, lo que comúnmente llamamos como corriente eléctrica. Esta parte corresponde a la ley de Ampère y después en las leyes de Maxwell se complementa la ecuación con el término que le incorpora Maxwell de campos eléctricos variables también como fuente de campos magnéticos. Entonces, si observamos acá las brújulas se orientan en sentido del campo magnético y el campo magnético tiene forma de circunferencias concéntricas al conductor. En este caso, se observa que si la corriente está hacia arriba, las brújulas, el norte de la brújula apunta en este sentido, mirando de arriba, sentido antihorario. Y si está hacia abajo vemos que están en sentido horario. La pregunta es, ¿cómo determinamos si es antihorario u horario? Y eso lo hacemos con la regla de la mano derecha, que es la que permite identificar el sentido del vector campo magnético tangente a la trayectoria. Y como la trayectoria o una línea de campo es una circunferencia, el vector tangente a la circunferencia va a quedar perpendicular al radio. Entonces nosotros tenemos así, tenemos si seguimos acá, tenemos acá un ejemplo de la regla de la mano derecha, en el cual, como se observa, se coloca el pulgar en el sentido de la intensidad de corriente y se rota la mano tendiendo hacia la parte, girándola siempre hacia la parte interna. El pulgar se ubica siempre en el sentido de la intensidad de corriente, en este caso está oblicuo y hacia arriba, por lo tanto el pulgar queda oblicuo y hacia arriba, roto las manos, y acá tenemos el ejemplo de dos líneas de campo magnético. Por supuesto son infinitas y conforman un plano. Lo que voy haciendo es considerando a cada punto del espacio la distancia correspondiente al centro del conductor. Si la corriente, el vector de color rojo estuviera invertido, el pulgar estaría invertido y las líneas el sentido del campo del vector campo magnético o inducción magnética sería invertido, sería opuesto. Acá, por ejemplo, tenemos la situación en la cual, situación A, se tiene pulgar hacia arriba, roto la mano y acá hay tres líneas de campo. Como los dedos giran hacia adentro, en este sentido, si miro desde arriba antihorario, el campo magnético va a ser tangente a la trayectoria.
que ahora lo vemos en ejemplo, pero lo más importante de observar en este caso es que en la figura B el pulgar queda hacia abajo. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente se observa acá, circula por el conductor hacia abajo. Y como se puede identificar si observo la punta de las flechas que están en las circunferencias que corresponden a las líneas de campo magnético, tienen el indicador, una mirando desde arriba acá, sentido antihorario, y otra mirando desde arriba, sentido horario. Por supuesto que los sentidos evidentemente son opuestos como consecuencia de que la intensidad de corriente es opuesta. En el caso A la intensidad fluye hacia arriba y en el caso B la intensidad fluye hacia abajo, por lo cual la regla de la mano derecha indica y proporciona la información de que los vectores campo magnéticos son opuestos en sentido. Acá tenemos otro ejemplo en el cual tenemos una intensidad de corriente hacia arriba, limaduras de hierro, lo cual permiten identificar el sentido de la forma de las líneas de campo magnético como consecuencia de que en definitiva son pequeños imancitos, y son muchos porque son limaduras de hierro, ¿no? Son cientos, miles, millones. Y se observa que si la intensidad es hacia arriba, se aplica la regla de la mano derecha y el campo magnético está observando imaginariamente, se observó desde arriba en sentido antihorario y contra las agujas del reloj. En el caso C tenemos una intensidad horizontal y hacia la derecha, por lo cual coloco el pulgar hacia la derecha, horizontal, paralelo al conductor, a la intensidad de corriente que fluye por el conductor, y roto la mano con los 4 dedos correspondientes hacia adentro de la misma, que formen una concavidad ni muy cerrada ni muy abierta, una concavidad intermedia que uno lo va con la práctica, la va adecuando. Ahora bien, ¿qué sucede? Que si nosotros venimos acá, entonces, ¿qué sucede? Que hay varios puntos de vista para, para las posiciones que tienen los conductores y las intensidades de corriente. Entonces vamos a empezar a analizar esa parte. Si nosotros tenemos un conductor, ¿no?, horizontal en dirección y por él circula una intensidad de corriente con un sentido hacia la derecha, es muy fácil trazarlo y determinar las características: dirección horizontal, sentido hacia la derecha, el módulo está asociado con la longitud del mismo y el punto de aplicación donde se da comienzo al vector. Son las 4 características que definen a un vector en su totalidad. Este vector representa un campo magnético, por lo cual se le pone una B con un vectorcito encima. Toda magnitud vectorial se identifica con un vectorcito encima de la misma. Pero también podemos tener situación B u otra situación cualquiera, una corriente horizontal y hacia la izquierda. Y este vector también representa un campo magnético. Entonces,
¿Qué sucede? Que lo primero que debo saber dentro de las tantas cosas es cómo trazo el vector. ¿A qué me refiero? A que si nosotros observamos el vector 1, no hay ningún problema, horizontal hacia la derecha. Si observamos el vector 2, ningún problema, horizontal hacia la izquierda. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros observamos el vector desde acá, ¿no? ¿Qué sucede si observamos desde acá? Si miramos de acá, jugando con la imaginación, ¿no? Pero funciona así en la naturaleza. Si observamos desde acá, el símbolo que se utiliza es este, es una circunferencia con un punto. Miren un poquito que, a ver si marco acá. Es una circunferencia con un punto. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que observo imaginariamente, pero que lo plasmo de esta forma, o lo esbozo de esta forma, es una intensidad de corriente que la llamamos saliente. Por ejemplo, ampliando un poquito acá, si esta fuera la hoja del cuaderno en la que estoy trabajando, la página, nosotros decimos, bueno, es saliente de la página, por lo tanto, lo voy a representar de esta forma. Y este es el vector campo magnético. Ahora, bárbaro, supongamos que nosotros tenemos la página acá, en la cual estamos trabajando y resolviendo el ejercicio, ¿no? En este caso, si observamos desde este punto de vista, desde acá, si observamos desde acá, nos queda que estamos observando de acá, por lo cual en este caso también quedaría saliente. La observación es a la que me estaba refiriendo en realidad, quería llegar es esto. Si observamos desde acá, observo que el vector, voy a borrar esto, el vector es entrante a la página. Entonces, acá tenemos la observación de esta forma y al observar desde este punto, denominado punto de aplicación, en el origen del vector, lo representamos con este símbolo, así queda una circunferencia, y le ponemos una cruz porque representamos que el campo magnético es entrante a la página. Entonces, ampliando un poquitito más, nos queda así. Voy a representar esta forma. Acá tenemos un campo magnético horizontal hacia la derecha. Como las líneas de campo magnético son paralelas entre sí, en la región a donde se manifiesta ese campo es un campo magnético uniforme. Ahora bien, si nosotros observamos desde la derecha, desde acá, como les había explicado en esta parte, como estaba acá, vamos a observar
¿Se acuerdan que la página estaba así, no? La página está así, acá. ¿Cómo lo representamos? Que es el gran desafío. Hasta que uno lo entiende, después es muy sencillo. ¿Cómo lo representamos? Lo hacemos así. Esta es nuestra página de la cuadernola. Y acá lo representamos al campo magnético saliente. Si es saliente, se colocan puntos, lo cual implica que, por ejemplo, existe un gran imán detrás de la hoja. No tiene por qué estar cerca tampoco, pero lo importante que es, hay una fuente de campo magnético detrás de la hoja que genera, por lo tanto, un campo magnético que está dirigido hacia mí, por lo cual la forma de representar lo que tenemos es colocar puntos por la perspectiva que se utiliza. Repito un poquito acá, si el campo magnético, claro, si la fuente de campo magnético estuviera por acá y el campo fuera saliente de la fuente, generaría líneas horizontales a la derecha sin problema. Estamos es más común, más habituado a esta representación. Pero si la fuente está por allá atrás y observo de este punto de vista, lo que observo son la representación que utilizo para identificar la situación son puntos. Entonces, identifico que el campo magnético es saliente, saliente de la página, saliente de la página. ¿Qué sucede en esta otra situación acá? Cuando nosotros observamos en esta situación las líneas de campo magnético y en un punto y en toda la región del espacio y la superficie de la hoja, el campo magnético es entrante a dicha página. ¿Qué sucede? Que no, ¿cómo lo representamos? La pregunta es, bueno, ¿y cómo lo represento según esa perspectiva de la cual se está trabajando? Y por supuesto, utilizando mucho la imaginación adecuada a la realidad externa y física que se tiene, ya que estamos representando un campo que es invisible, por lo cual tengo que prestar mucha atención en la parte imaginaria del mismo, ¿no? Para poder correctamente representarlo. Sucede lo siguiente, sucede que acá nosotros le vamos a poner cruces. ¿Por qué? Porque el campo magnético es entrante a la página. ¿Por qué es entrante a la página? Insisto un poquitito. Porque si nosotros trazamos los vectores así de esta forma, porque el campo magnético, la fuente de campo magnético genera un campo magnético entrante a la página, están sus respectivas y correspondientes líneas de campo magnético. Entonces acá harían cruces, cruces, cruces. Acá cruces, 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 cruces. Y si miro perpendicular a la página, lo que observo es esto que está determinado acá. Acá estoy con una observación perpendicular a la página y con los símbolos correspondientes. Acá estoy con una observación perpendicular a la página y con los símbolos saliente correspondiente, o también puede decir el campo está dirigido hacia mí. Acá el campo magnético está dirigido hacia donde estoy mirando, hacia la página. Y en este caso queda en un campo magnético entrante a la página, entrante a la página.
Entonces, debo tener presente que el símbolo de saliente es una circunferencia con una cruz. En un punto del espacio se analiza el campo magnético, se lo representa si es saliente de la página con un punto, y si es entrante a la página se la representa con una cruz. Ahora, en el próximo video le continúo explicando ya con más profundidad y detenimiento. La idea, el objetivo ahora es ir tomando conciencia de la representación de vectores. Hay que tener muy claro que si se trabaja con magnitudes vectoriales, el nombre lo dice muy claramente, lo primero que debo hacer es trazar el esquema vectorial, porque el esquema vectorial condiciona los cálculos, las ecuaciones y por lo tanto el resultado. Si pretendo resolver un ejercicio sin trazar los vectores correspondientes, en este caso de campo magnético, no, no es viable. Debo, como paso número uno, en cualquier ejercicio de campo magnético o de magnitudes vectoriales, trazar los vectores. Ese es el paso número uno. Después de trazado los vectores, ahí empiezo con la parte, llamémosle analítica, vamos a llamarla analítica, que empieza con la parte de cálculos. Ahora también tengo que tener cuidado porque al trazar los vectores, se debe, si tengo superpuesto varios vectores campo magnético en un punto, debo efectuar la suma de dichos vectores. Entonces hay un procedimiento geométrico también y métodos para aplicar, método del polígono, método del paralelogramo y después los teoremas analíticos o ya algebraicos, aritméticos, que son teorema de Pitágoras y teorema del coseno, así como también las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. La idea acá es dar un pantallazo general para empezar a tomar conciencia de la situación y ahora se sigue profundizando en el tema. Así que vamos hasta por acá y ya seguimos en el otro.